Love.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, en esta vigilia pascual, en esta alegría de Cristo resucitado, queremos estar con nuestra Madre, la Madre de Dios del Milagro, en el día en que se acordó de su pueblo de Relleu y hizo un milagro de agua. Nosotros queremos de este agua viva que nos dé la vida, que apague esta pandemia que está asolando el mundo entero. Y antes de celebrar los sagrados misterios, dando gracias y pedimos insistentemente, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo, concédenos las alegrías del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la profanó con su conducta, con sus acciones. Como sangre inmunda fue su proceder ante mí. Entonces derramé mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían derramado en el país, por haberlo profanado con sus idolatrías. Los esparcí entre las naciones, anduvieron dispersos por los países. Según su proceder, según sus acciones, los sentencié. Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mi santo nombre. Decían de ellos: estos son el pueblo del Señor, de su tierra han salido. Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de Israel, en las naciones a las que se fue. Por eso di a la casa de Israel: esto dice el Señor: no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros, en las naciones a las que habéis ido. Mostraré la santidad de mi nombre, que es grande,
profanado entre los gentiles, que vosotros habéis profanado en medio de ellos, y conocerán los gentiles que yo soy el Señor, oráculo del Señor. Cuando les venga a ver mi santidad al castigaros, os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud del pecado, porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía y id aprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corriendo a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: no tengáis miedo, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En un momento más o menos parecido como este, queridos hermanos, hace 300 años, todo el pueblo de Egeo estaba reunido delante de ti, Madre de Déu del Milagre. En un momento tan triste les faltaba agua y les saciaste con mucha agua y bebieron y sobró. En un momento tan triste y doloroso como lo que estamos viviendo en estos días de pandemia de coronavirus, muchas familias que están perdiendo sus seres queridos por el mañana incierto, con miedo y esperanza, venimos a ti, Madre. Acudimos a ti, ves la economía mundial que se está deteriorando, venimos a ti, Madre. Aprovechando de esta alegría que tuviste de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, Madre, venimos a alegrarnos contigo con esperanza. Alégrese, María, porque el que mereciste llevar en tu seno ha resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Los hombres nos comunicamos por símbolos, banderas, himnos, escudos y uniformes que nos identifican. Nosotros nos identificamos contigo, con estas banderas que llevamos en las ventanas de nuestras casas, Madre. Cuando algo ocurre al Hijo, siempre es a la Madre que corre para pedir un auxilio. Mamá, me pasa algo, ayúdame. Al poner su rostro a nuestras casas, Madre, te pedimos su auxilio nosotros también. No somos nadie sin ti, ayúdanos. Tu rostro está encima de nuestras camas, en nuestros salones,
y sobre todo en nuestros corazones. Dice San Alfonso Ligorio, doctor de la Iglesia: los hombres se enorgullecen de que otros usen su uniforme, y la Virgen está satisfecha cuando sus servidores usan su rostro, escapulario, rosario, como prueba de que se han dedicado a su servicio y son miembros de su familia, la familia de los hijos de Dios. El escapulario y el rosario ha sido constituido por la Iglesia como sacramental y signo que nos ayuda a vivir santamente y a aumentar nuestra devoción y que propicia la renuncia del pecado. Madre, apareciste a tus hijos con lágrimas. Pensamos ahora que está llorando con la humanidad entera. En este sentido, invito a tomar como propósito ayudar a la Madre de Dios a que no llore. Porque si es tremendamente doloroso ver a la Madre llorar, es enormemente gozoso verla sonreír, y las madres sonríen cuando ven felices a sus hijos. De esta manera, alento al compromiso de incluir en nuestros quehacer de todos los días a que haya menos sufrimiento en nuestro mundo. Nos proponemos cada uno en este tiempo, con mucha pobreza y humildad, comprometernos a ayudar a que nuestra Madre sonríe y hacerlo a través de sus hijos que más sufren, los más débiles, los más que lloran, los que pierden su trabajo, los que pierden a sus hijos. Necesitan nuestras manos, necesitan nuestras oraciones. Pueblo de Dios, no tenga miedo. Cristo ha resucitado y ha vencido a la muerte. Dios participa en nuestro dolor para vencerlo. Y en medio de tanto sufrimiento causado por esta pandemia, es aliado nuestro, no el aliado del virus. No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios, cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado haya sido en vano. Construyamos una vida más fraterna, más humana y más cristiana. Hoy Jesucristo ha vencido a la muerte. Aleluya, aleluya. Con su poder va a vencer el mal que nos acecha, el mal que ahora está en la obra en muchos países. Jesús, véncelo como venciste a la muerte. Aleluya. Todos repetimos conmigo: Madre de Dios del Milagro, que interceda por nosotros. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En horas difíciles, consuélame. De mis pecados, perdóname. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. En tus brazos de madre, al expirar, recíbeme. Virgen Santísima, Madre de Dios del Milagro, ruega por nosotros. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En esta solemnidad, en honor a la Madre de Dios del Milagre de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, presentamos nuestras súplicas al Dios Padre. Por todos los creyentes en Cristo, en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los pastores de la Iglesia, en comunión con María, Reina de los Apóstoles, roguemos al Señor. Por los que rigen las naciones, en comunión con María, Reina de la Paz, roguemos al Señor. Por todos los que sufren en comunión con María, consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Por todos nosotros, por el pueblo de Relleu, por nuestras familias, en comunión con María, Madre de Jesús y Madre nuestra, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que María, abogada e intercesora nuestra, te presenta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Hembres de pobre de tus hijos, Señor, que su sacrificio su rostro de Cristo santo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagan vivir concordes el amor a quienes has resucitado de entre los muertos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, todos los pastores que cuidando tu pueblo llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, especialmente los difuntos de este pueblo, todos, y
de los que están muriendo en el mundo entero por esta pandemia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido y han muerto de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con los sacramentos pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo os defienda de toda acechanza del pecado. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna, en la resurrección de su unigénito, os combre con el premio de la inmortalidad. Amén. Amén. A quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua y hoy en especial a la solemnidad de la Madre de Déu del Milagre, podáis llegar por su gracia con el espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Antes de terminar, quiero agradecer a todos que habéis participado en este sacrificio de la misa, pidiendo a la Madre de Déu del Milagre, pidiendo su intercesión a su Hijo resucitado hoy, para que perdone nuestros pecados, nos conceda la salud de alma y de cuerpo, sobre todo en estos días de pandemia. Gracias a los que nos han ayudado a transmitir esta misa, Mariano, Rafael y al Ayuntamiento, y gracias a Cristóbal aquí presente que nos ha ayudado y acompañado en esta misa. Gracias a todos, felices fiestas de Pascua de Cristo resucitado, feliz fiesta de la Madre de Déu del Milagre. Podéis
Com puc oblidar les sensacions de tocar els teus cabells? Els meus sentits fan l'amargor que m'ofega per complet el cor. La seca amargor que tinc per dins,
la teua calor. Sols l'esperança de trobar-nos junts a casa em permet respirar quan has marxat, quan no ets al meu costat. Mare de Déu, feu el favor de curar el meu cor avui. Intercedeix per mi, tu que saps bé a quina ceguera ve. Sols l'esperança de trobar-nos junts a casa em permet respirar quan has marxat, quan no ets al meu costat.